El doctor Alejandro Macías, infectólogo y quien fue pues el zar de la lucha contra la influenza H1N1 hace ya 11 años casi, ¿verdad, doctor? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto estar con ustedes. Gracias, pues gracias, ya tenemos muchas ganas de platicar con usted, doctor. A ver, con lo que usted ha visto y escuchado a lo largo de este telediario, pues era previsible, ¿no?, que llegáramos a este momento, doctor, pero a mí lo que me llama la atención mucho es la forma en la que la población está reaccionando a toda la información, algunos siendo muy extremos y otros pues llevando una vida muy normal, que ninguna de las dos cosas nos favorecen, ¿cierto? Sí, hay que decir que esto que está pasando solo es el cumplimiento de lo que ya se esperaba. No es distinto de lo que se había, de hecho, estipulado desde antes. Es algo que tenía que pasar y vamos a pasar a una etapa en la que ya el virus se esté transmitiendo en la comunidad, localmente. Ahora, como dice el subsecretario López-Gatell, todos los casos tienen un rastreo hacia algún paciente extranjero o hacia un sitio extranjero, pero tarde o temprano el virus se tendrá que estar transmitiendo dentro ya de México. Esto es lo que me gustaría que explicara, doctor, porque hay mucha gente que sigue pensando que si se cerraran las fronteras, si no se permitieran vuelos, si no hubiera concentraciones grandes, el virus no iba a dispersarse o pareciera que no hubiera la opción de que se dispersara como se está pronosticando. Con su experiencia, ¿qué nos puede decir? No, ya bien han dicho que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. Eso nunca ha funcionado. Vean ustedes, por ejemplo, la influenza estacional, la de cada año, nunca la hemos podido contener. Hay manera de retrasarlo y todas las acciones seguramente han ganado tiempo. Pero, por ejemplo, estar checando los vuelos en los aeropuertos tiene muy pocos dividendos. Hay mucho trabajo y rinde muy pocos dividendos. No, lo que hay que hacer ya es impulsar las medidas de higiene, que la gente se esté higienizando las manos, que no se toque los ojos, la nariz, la boca, y seguir desde luego la instrucción de la autoridad sanitaria cuando a ellos les corresponde decir cuáles acciones sociales son las que se van a estar ya deteniendo. Las acciones ya de distanciamiento o de tener más acciones, más reuniones, se establecen para una etapa 2, donde ya hay una transmisión local, que se supone, si nos atenemos a la información que nos están dando, que todavía no existe en México. Ahora, vemos varios desfases o diferencias que a pesar de que estamos entendiendo que en casos pasados esas limitantes no funcionaron, por ejemplo, el tema de China, que ya tocó ese punto máximo y está empezando a bajar y pareciera que ellos, pues sí hicieron este tema del cerco o del aislamiento y a ellos sí les funcionó, pero por ejemplo el caso de Alemania, pues no, Angela Merkel dice que al final se van a contagiar por lo menos entre 70 y 80% y no están haciendo tanto ese bloqueo. ¿Cuál es su perspectiva al respecto de estas diferencias? De golpe, ¿no? Afectan, digamos, al 20% de la población, se van un rato, ya sea porque el virus, digamos, se agota o porque se establecen medidas de contención. Pero si, por ejemplo, el virus tiene la capacidad de infectar al 50% de la población, al 60% de la población, eso depende de la inmunidad de rebaño que tenga la población, finalmente lo va a hacer. Así le tomen 2 meses o 2 años. Lo que se trata con muchas de estas acciones es no necesariamente que se infecte menos gente, sino que no se infecten todos al mismo tiempo para que no se saturen las instituciones y los hospitales, y particularmente las áreas de urgencias y de terapia intensiva de los hospitales. Porque usted nos decía, bueno, escuchaba yo otras entrevistas, doctor, que le preocupa que no hay suficientes áreas de terapia intensiva para atender a muchos enfermos simultáneamente. Sí, yo creo que eso sí hay que decirlo, que las áreas de terapia intensiva, las camas de terapia intensiva son limitadas. No hay las que pudiéramos necesitar y las que hay ya están ocupadas en su mayoría. Entonces, sí hay que aquí tratar de aplanar la curva de transmisión para que no se saturen esas pocas camas que existen. Pero hay que decir que ese no es un problema solamente de México, ¿eh? Ese es un problema de buena parte del mundo. Ha ocurrido, por ejemplo, en el norte de Italia, que es uno de los sistemas de salud mejores de Europa. Simple y sencillamente no tenían camas suficientes.
Ahora, doctor, usted dijo algo muy importante ahorita. Cada uno tenemos un sistema inmune diferente, reaccionamos distinto a cada uno de las enfermedades. Pero también depende mucho de qué hagamos nosotros mismos por nuestro cuerpo, por nuestra salud. Claro. Sí, hay que asumir que nos vamos a enfermar. Todos. Todos. Igual y no nos enfermamos, qué bueno, pero todos debemos asumir que la probabilidad de que nos infectemos es grande. Esta enfermedad trata mejor al que se encuentra en mejores condiciones físicas. Primero, el que tenga mejores medidas de higiene, que se esté higienizando sus manos, que no se toque sus ojos, su nariz, su boca, tiene menos riesgo de contagiarse. Ahora, si ya te contagias, la probabilidad de que salgas bien librado depende, primero, que seas joven, que eso no depende de ti, pero sí también de que estés en buena condición física. El que no se cuide es buen momento para que lo haga. El que fume es buen momento para que deje de fumar. El que no haga ningún ejercicio es buen momento para que empiece a hacer un poco de ejercicio. Tenemos un organismo maravilloso que en 2-3 semanas puedes adquirir una mejor condición cardiopulmonar. Y esas personas en términos generales les va a ir mejor si se enferman. Y hay que asumir, les digo, que nos vamos a enfermar una muy buena parte de la población. Ahora, ¿en cuánto tiempo se estima que estas olas podrían desaparecer? Yo sé que es una pregunta hipotética y prácticamente imposible de responder, pero por su experiencia pasada sobre estas olas que nos platica, Hugo López-Gatell hablaba de 2 años. ¿Usted cree esta cifra pues razonable? Pues sí, digamos que generalmente viene una oleada de unos 2 o 3 meses, luego se va, vuelve otra oleada otros 2 o 3 meses después, y luego ya como ya hay inmunidad de rebaño, ya empieza a infectar, digamos, a cuentagotas, y este virus pasa a ser parte ya del, digamos, del repertorio de todos los virus que nos infectan cada año. Probablemente se haga estacional. Pero, a ver, sí me gustaría dar una nota de tranquilidad. Hay que recordar el 80-15-5. 80% de las personas no van a tener un problema serio, ni lo van a notar a veces. Eso hay que tenerlo claro. La gran mayoría de la gente no va a estar grave de esto. Ni nos vamos a infectar absolutamente todos, ni nos vamos a morir todos de esto. La gran mayoría de las personas no van a tener un problema serio. 15% van a tener un problema más serio, que probablemente ya los lleve al doctor, que tengan fiebre más prolongada, que puedan requerir algo de oxígeno, alguna otra terapia en algún consultorio o hospital. Y es el 5% restante el que nos preocupa más, que son los que ya finalmente van a necesitar una terapia más intensiva con oxígeno o hasta inclusive una máquina para respirar. Otra nota de tranquilidad es que los niños y los jóvenes menores de 15 años prácticamente o no se van a infectar, o si se infectan el virus no les va a hacer absolutamente nada a la inmensa mayoría de ellos. Para poder aplanar esta curva de la que hablaba, en la que todos nos contagiamos al mismo tiempo, para poder evitar eso y que el sistema de salud pues no colapse porque todos nos enfermaríamos al mismo tiempo, ¿qué podemos ayudar? ¿Cómo podemos ayudar? Además de las medidas de lavarnos las manos. Por ejemplo, si uno detecta que ya tiene fiebre, es inmediatamente aislarse antes de pues seguir andando por ahí mientras le dan los resultados de la prueba. Sí, mire, yo diría que en ese orden, el que tenga fiebre y que tenga tos, como ya está desapareciendo la influenza, ya está bajando mucho, lo más probable es que ya no sea influenza en el futuro, sino que vaya a ser coronavirus. También puede ser influenza durante algunas semanas, pero poco a poco ya eso va a pasar a ser, en lugar de influenza, coronavirus. Lo mejor es quedarse en casa y mientras no haya un dato de gravedad, que es básicamente la falta de aire para respirar, pues lo mejor es quedarse en casa, informarse, solicitar información a través de las líneas que se están estableciendo para eso, y solamente acudir al hospital en caso de que ya fuera necesario porque se tiene dificultad para respirar. Habrá que estar siguiendo en todo esto las instrucciones de las autoridades de salud. Ellas son las que nos van a decir. Pero lo primero es aislarse. Y luego, si alguien de la familia enferma de lo mismo, bueno, pues entonces tendremos que ir aislando a las familias, a los casos, quedarse en casa. Otra cosa muy buena que hay que hacer es que el virus, cuando ya empieza a entrar la epidemia, se generaliza y el virus se encuentra prácticamente en cualquier superficie que ustedes toquen. Si ustedes toquen su mesa de trabajo, lo más probable es que ahí está. Es muy importante no tocarse los ojos, no picarse la nariz, no meter el dedo en la boca, porque está uno introduciendo el virus a la puerta de entrada. Yo he dicho que eso hay que entrenarlo, no es fácil porque la gente lo está haciendo toda la vida. Te puedes tocar la cara, las partes secas de la cara, no pasa nada, pero cuidado con los ojos, la nariz, la boca. Eso es muy peligroso
porque te estás introduciendo el virus a la puerta de entrada para que te enferme. Directamente, doctor. Oiga, una pregunta que nos hacen frecuentemente es que si hay la posibilidad de reinfección, o sea, que si ya me recuperé de COVID-19, ¿me pueda dar otra vez de manera inmediata? No. ¿No? Por todo lo que sabemos, aunque siempre en medicina hay casos extremos, eso no ocurre. Esta enfermedad, una vez que se cura, que es la gran mayoría de las ocasiones, deja inmunidad permanente. Y a diferencia de la influenza, parece que no va a estar apareciendo nuevamente en las personas. Influenza sí hace eso. Influenza te infecta este año y te vuelve a infectar el año que entra, y el año que entra y el año que entra te puede volver a infectar. Eso al parecer no lo hace este virus, por fortuna, por lo que habrá de pensarse que va a entrar, digamos, en su etapa de mayor gravedad en la primera oleada, pero que paulatinamente con los meses y con los años tenderá a disminuir, porque la gente va a empezar a tener ya defensas contra él. Ahorita el problema es que prácticamente nadie tiene defensas contra este virus. Claro, doctor, y nada más para confirmarle a la gente que nos está viendo, porque nos siguen preguntando si usted no considera que las autoridades van tarde, que si no podríamos adelantarnos si ya sabemos lo que viene. Sí, lo que pasa es que si no está circulando el virus, y eso le corresponde a la autoridad, pues no tiene mucho caso suspender actividades, porque digamos, vamos a decir que antes de tiempo decimos vamos a cerrar las escuelas, pero todavía no está circulando el virus. ¿Por cuánto tiempo las quiere cerrar? ¿Por un mes? ¿Y luego las va a abrir cuando a lo mejor ya está otra vez circulando el virus o todavía no está circulando? No sabemos. Yo creo que le corresponde eso a la autoridad, como le decía, pero en cuanto ellos detecten que ya hay una circulación en la comunidad, que ya los casos no tienen correlación con casos importados, pues ellos ya determinarán cuál es el grado y la extensión de la limitación de las acciones sociales que se tienen que tomar. Pues doctor, le agradecemos mucho toda su orientación, y esta es con base en la experiencia vasta que usted tiene. Ojalá y conforme ya se vayan acercando a las siguientes fases, vayamos platicando. ¿Le parece? Sí, con gusto lo hacemos. Muchas gracias por la invitación. Alejandro Macías, infectólogo y quien fue el zar de la...